Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas, ya, muy bien. ¿Y tú? Pues nada, aquí metido de lleno en el Congreso y la verdad es que todos compartiendo información muy interesante, ¿no? Y también con muchas ganas de escuchar qué es eso de Lean and Green, qué es, qué será, Yo os qué lo será. cuento, yo os lo cuento. Yo os lo cuento y además igual ganamos hasta algo de tiempo con mi presentación, que yo creo que se haga más cortita. Bueno, no te A preocupes de ver, eso. La verdad es que, bueno, te damos el control a ti y, bueno, ya comparte la presentación cuando quieras y nada, aquí vale, estaremos para escucharte. vale. A ver, es posible que oigáis un ruido muy estridente, es porque han empezado a hacer obras ahora mismo y no contaba con este pequeño inconveniente. Son gajes del oficio, no pasa Sí, nada, sí, eso. sí. Vale, a ver. Vale, ahora veis mi presentación, ¿no? Sí, perfectamente, en Vale, pantalla y completa, la veis genial. pasar, ¿verdad? Vale. Sí, Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros para hacer esta presentación. Bueno, yo os voy a hablar de, como decías tú, Joan, muy bien, del Lean and Green, que es una iniciativa europea que está liderando a ECOC desde el año 2017 y es una iniciativa que tiene como objetivo que las empresas descarbonicen sus operaciones logísticas, ¿vale? Entonces, bueno, os la queremos contar, queremos hacer partícipes a todas las empresas porque, bueno, ahora veréis cuando os lo explico un poco más en detalle, que está abierta a la participación de empresas de cualquier sector y de cualquier eslabón de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, muy brevemente, para aquellos que no nos conozcáis, os cuento un poco quiénes somos, quién es AECOC. AECOC es la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores. Es una asociación que a día de hoy cuenta con más de 30.000 empresas asociadas, 85% de las cuales son pymes, y representa más del 20% del PIB nacional. AECOC es la representante en España de GS1, que GS1 es una organización internacional que se dedica al desarrollo y la implantación de estándares como los códigos de barras y está presente en más de 140 países. Entonces, básicamente tenemos tres ejes estratégicos que son, bueno, pues la sostenibilidad, la competitividad y la digitalización, y un poco el objetivo último que tenemos es mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro. ¿Cómo nos organizamos? Pues bueno, tenemos diferentes áreas sectoriales y transversales. Una de las áreas principales transversales de AECOC es el área de logística y transporte y es precisamente en este área donde se engloba el proyecto que os voy a contar. Básicamente, nuestra manera de funcionar, bueno, nos organizamos por comités. Entonces, dentro del área de logística que os comentaba, tenemos el comité de logística, el comité de Smart Distribution y luego tenemos un comité de logística sostenible o comité de Lean and Green, que es un poco donde se tratan todos estos temas. Este comité está formado por 20 empresas, que son 20 empresas líderes que están comprometidas con la sostenibilidad logística y son un poco las que nos han ido marcando desde los inicios cuáles son las prioridades, hacia dónde tenemos que ir con la iniciativa y las que van haciendo un poco de precursoras de este proyecto. Vale, entonces, un poco así a modo de contexto, ¿por qué desde AECOC se consideró una prioridad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de una logística sostenible? Esto un poco como ya ha contado antes Isabel, bueno, las empresas como grandes emisoras que son de gases de efecto invernadero tienen una gran responsabilidad para reducir su impacto ambiental. Y si además esto lo aterrizamos a la parte de la logística, según el último inventario de gases de efecto invernadero publicado por el MITER, solo el sector transporte es responsable de un 29% de las emisiones. Y además, si vemos un poco cómo ha sido la evolución de las emisiones en todos los sectores, vemos que más o menos todos se han ido desacoplando de la actividad económica, a excepción del transporte, precisamente un poco por la dependencia que hay aún de los combustibles fósiles. Entonces, un poco también por esta situación, creemos que hay mucho potencial de mejora para ir reduciendo las emisiones. Básicamente se identifican 4 palancas para que las empresas se involucren en este tipo de proyectos. Esto lo voy a contar rapidito porque ya lo ha contado antes Isabel muy bien. En primer lugar, por un tema de regulación. Cuando empezamos a trabajar con Lean and Green en el 2017, es verdad que una de las ideas que teníamos era anticiparnos, ¿no? Anticiparnos a la regulación que sabíamos que se nos venía encima. Sabíamos que las empresas tendrían que empezar a calcular sus emisiones, a gestionarlas, a tener planes de reducción y un poco lo que queríamos era que autorregularnos antes de que viniese esto impuesto. Ahora ya vemos muy bien, como nos han contado antes, que bueno, recientemente se aprobó la nueva ley de cambio climático, está el Pacto Verde Europeo. Al final todo nos indica que de aquí a muy corto plazo esto va a ser obligatorio. Entonces la idea es
anticiparnos a que esto pase. En segundo lugar, por una cuestión de optimización de costes y, de hecho, esto es una de las premisas básicas del Lean and Green. O sea, al final las empresas que emitan menos CO2 es porque están consumiendo menos combustible y, por tanto, esto se puede traducir en una optimización de costes. Está claro que depende de las inversiones que hagan y por las medidas por las que apuesten, pero se puede ver directamente relacionado. En tercer lugar, por una demanda de los grupos de interés, o sea, ya sea por la comunidad inversora, ya sea por los clientes, ya sea por los consumidores. Cada vez se le da más peso a las cuestiones de sostenibilidad. Entonces, al final, un poco lo que estamos viendo es que las empresas que integren estas variables en su estrategia empresarial van a presentar una ventaja competitiva frente a aquellas que no lo estén haciendo. Entonces, bueno, antes de pasar a contaros lo que es Lean and Green, os cuento muy rápidamente que, bueno, en AECOC sí que vemos bastante prioritario saber tomarle el pulso a las empresas, saber cuál es su punto de vista y qué temas consideran más candentes a día de hoy en temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, tenemos estos dos informes. Por un lado, tenemos el informe de sostenibilidad que fue publicado hace escasos días. Es un informe que tiene un doble objetivo. Por un lado, conocer el punto de partida en materia de sostenibilidad de las empresas líderes de gran consumo y de sectores afines y, por otro lado, establecer indicadores para medir su evolución y proponer objetivos de mejora. Entonces, un poco en este informe lo que se hace es dar respuesta a cuestiones relativas a las prácticas de estas empresas participantes en materia de sostenibilidad en los tres ejes, ¿no? En el social, en el económico y principalmente en el medioambiental. Entonces, está muy bien para ver un poco, bueno, pues de las empresas participantes, cuáles están calculando sus emisiones, en qué parte de su cadena de suministro, para ver un poco en qué punto se encuentra. Y luego, por otro lado, contamos con el barómetro del Lean and Green. Esto es una encuesta que publicamos bianualmente desde AECOC. Es un barómetro en el que participan los miembros de Lean and Green y en el que se lanzan cuestiones relativas a la logística sostenible. Entonces, un poco nos sirve para, pues eso, para tomarles el pulso, para ver qué temas consideran prioritarios y para ver hacia dónde creen que van todas estas cuestiones. Entonces, ahora sí, os cuento ya qué es Lean and Green. Bueno, pues básicamente, como os decía al principio, es una iniciativa europea que tiene como objetivo conseguir la descarbonización de la logística de las empresas. Entonces, básicamente funciona como una plataforma de colaboración en la que se pueden integrar empresas de toda la cadena de suministro y un poco la idea es que, aparte de mejorar las operaciones propias, optimizar sus operaciones, reducir viajes vacíos y demás, que a través de la colaboración con todos los eslabones vayan logrando esta descarbonización. Entonces, el objetivo último es eso, es descarbonizarse a 2050, pero como entendemos que es bastante ambicioso y que llegar a este objetivo final va a llevar un tiempo, lo que ha hecho es estructurarse en diferentes niveles. Entonces, a medida que una empresa va superando estos niveles, va consiguiendo diferentes certificaciones. Un poco la historia de este proyecto es, como os decía, es una iniciativa europea que nació en Holanda en el año 2008. Entonces, nació precisamente como una iniciativa del Ministerio de Infraestructura de la Administración Pública, porque quería que, en vez de penalizar permanentemente a las empresas, sobre todo a la parte del transporte, por emitir, quería incentivarlas de alguna manera a reducir emisiones. Quería poner en valor a aquellas que ya estaban tomando acciones para ser más sostenibles. Entonces, bueno, desarrollaron este sello que al final funciona como una especie de sello de medio ambiente. Entonces, aquellas empresas que se sumaban a la iniciativa y que demostraban que calculaban su huella de carbono y que reducían sus emisiones, podían conseguir el sello, podían ponerlo en sus comunicaciones, en sus camiones, en sus almacenes y un poco les daba visibilidad y mejoraba mucho la percepción que se tenía sobre ellos. Entonces, empezó a tener mucho éxito, se empezaron a sumar muchas empresas y lo que decidieron hacer desde Holanda fue exportar este modelo a otros países de Europa y empezaron a buscar partners que pudieran implantar el sello en sus países para poder desarrollarlo también. Entonces, bueno, os pongo aquí el mapa, este es el panorama que hay a día de hoy. Ya hay 14 países que forman parte de Lean and Green y ya hay más de 600 empresas certificadas. Es verdad que de momento funcionamos como partners independientes, es decir, por un lado está Lean and Green España, por otro lado está Portugal, por otro lado está Italia, pero todos vamos alineados, es decir, todos tenemos unos objetivos comunes, todos tenemos que guiarnos por las mismas normas. Y uno de los objetivos que tenemos a corto plazo es desarrollar un sello europeo, de manera que una empresa que tenga operaciones en varios países europeos no tenga que adherirse a diferentes países y que directamente pueda optar a este sello europeo si es que quiere. En España nos sumamos en el año 2017
Y este es el panorama que tenemos ahora mismo. Nos sumamos, pues mira, pues precisamente porque una de las empresas asociadas de AECOC, que ya era miembro del Inland Green en muchos otros países, nos presentó esta iniciativa y nos dijo, oye, mira, estaría bien que lideráis esto desde AECOC, porque está teniendo muy buenos resultados para conseguir no solo la sostenibilidad logística, sino para incentivar la colaboración entre todos estos eslabones de la cadena. Entonces, empezamos a trabajar en el 2017 y a día de hoy este es el panorama que tenemos. Hay más de 70 empresas adheridas al Inland Green y un poco esto es lo que os decía antes, que al final veréis que hay fabricantes, que hay distribuidores, que hay operadores logísticos, o sea, está abierto a todo tipo de empresas y de cualquier sector. Que sí que es verdad que en AECOC la masa crítica de empresas es gran consumo y por eso hay muchas más de gran consumo que otros sectores, pero uno de los objetivos que tenemos marcados en esta comisión del Inland Green que os decía al principio es diversificar la iniciativa, es conseguir que empresas de otros sectores también se vayan sumando. Y al final, da igual que la empresa de qué eslabón sea o que la empresa sea más grande o sea más pequeña, en lo único que afecta a esto es en cómo se va a plantear el plan de acción que tienen que entregar las empresas para conseguir la certificación. Entonces, os explico un poco cómo funciona la iniciativa. Como os decía antes, el objetivo final es conseguir la descarbonización a 2050, pero lo que ha hecho ha sido estructurarse en diferentes escalones. Entonces, desde que una empresa se adhiere, a medida que va superando estos requisitos que se le van marcando, va consiguiendo diferentes certificaciones. Entonces, la primera certificación sería el Premio Inland Green, que es este sello redondo donde pone plan de acción. Entonces, bueno, para que una empresa consiga esta primera certificación, el punto de partida es calcular la huella de carbono de sus operaciones logísticas, es decir, del transporte de mercancías y del almacenamiento. O sea, no se incluyen las emisiones generadas en la producción o en las oficinas o en el transporte del personal. O sea, el alcance del Inland Green es exclusivamente la logística. Entonces, a partir de este punto de partida, de estas emisiones, tiene que plantear un plan de acción en el que diga cómo va a reducir sus emisiones en un 20% en un plazo máximo de 5 años. Entonces, este proceso es auditado una vez que presenta este plan de acción y cumple con todos los requisitos, consigue este primer sello, que es el Premio Inland Green. El siguiente certificado sería la estrella, que esto es una vez que ya reduce sus emisiones en un 20%, vuelve a pasar a una auditoría y se certifica que efectivamente ha cumplido, conseguiría la estrella. Luego viene la segunda estrella, que es un 10% adicional. O sea, al final, no os lo voy a explicar todo porque sería muy largo, pero es un poco para que veáis que es una iniciativa dinámica, que siempre hay nuevos hitos que las empresas pueden ir superando para ir mejorando sus operaciones. Y luego, muy importante, que como os decía, que es un proceso auditado. Es auditado por una única empresa auditora que tenemos aquí en España. Entonces, un poco lo que nos aseguramos con esto es que todas sean auditadas bajo los mismos parámetros. ¿Y qué medidas de reducción pueden implementar las empresas en este plan de acción? Bueno, pues al final esto depende pura y exclusivamente de la casuística de cada empresa. O sea, al final yo aquí he identificado las 3 líneas de acción que hay, o sea, medidas de optimización, medidas de colaboración y medidas de renovación, pero es un poco la empresa la que decide qué ruta de descarbonización quiere seguir. En la experiencia que tenemos hasta ahora con todas estas empresas miembros del Inland Green es que es una combinación de estos 3 ejes. Es verdad que siempre lo primordial, lo principal o el primer paso sería optimizar las operaciones propias. Va a llegar un punto que o se colabora con otros eslabones o se crean alianzas o va a ser muy difícil seguir reduciendo y efectivamente va a llegar un punto también que habrá que hacer renovación porque habrá pues, nuevas opciones tecnológicas. Entonces, o sea, al final es buscar un poco el equilibrio que se ajuste mejor a las necesidades de cada empresa. Yo os he puesto ahí algunos ejemplos de medidas porque son como las más típicas, las más populares que tenemos hasta ahora. Y un poco el mensaje que nos transmiten los miembros del Inland Green o el aprendizaje que hemos sacado hasta hoy es que todas estas medidas son medidas que ellos ya estaban considerando antes del Inland Green para ser más eficientes, para reducir costes y que cuando lo han traducido a términos de sostenibilidad de emisiones han visto que efectivamente también reducían. O sea que al final tampoco les ha supuesto una gran inversión. Y un poco los beneficios de la iniciativa, que es un poco lo que os he ido contando a lo largo de la presentación. En primer lugar, y yo diría que es uno de los que más aprecian las empresas, aparte obviamente de reducir su impacto ambiental y de demostrar su responsabilidad para con el medio ambiente, es la red de colaboración. O sea, al final lo que hacemos desde el Inland Green es crear una plataforma en la que todas estas empresas pueden compartir buenas prácticas,
pueden buscar sinergias, pueden buscar posibles proyectos de colaboración. Entonces, desde ECOC nosotros ponemos esta plataforma, creamos estos eventos, creamos grupos de trabajo, creamos workshops para que sean a través de las propias empresas las que se vayan ayudando unas a otras para conseguir esta descarbonización. Por otro lado, una reducción de emisiones, como os decía, se puede traducir en una reducción de costes, ¿no? Pues lo que os decía, menos CO2 es porque se consume menos combustible, entonces se gastará menos. Luego el tema de la estandarización. Otra vez, lo mismo que antes. Todas las empresas son auditadas bajo los mismos criterios. Está claro que a día de hoy no hay una metodología única de cálculo de huella de carbono y esto da lugar a veces a mucha controversia, ¿no? Porque hay empresas que incluyen en el alcance 3, otras que no, otras incluyen unas emisiones, otras incluyen otras. Esto lo estamos trabajando, pero por lo menos sí que estamos consiguiendo que todas las que se involucren en este proyecto sean auditados bajo un único paraguas y con los mismos criterios. Es una iniciativa transparente y trazable, que tiene unos objetivos ambiciosos, pero bueno, son unos objetivos que están verificados. Y luego además, y esto bueno, que creemos que es bastante importante, va alineado con los objetivos que hay a nivel europeo de descarbonización de la economía, con lo cual un poco lo que os decía antes, nos aseguramos que todo lo que vamos haciendo siempre vaya muy alineado con todo lo que hay a nivel legislación. Y bueno, básicamente lo que queremos conseguir con este proyecto es que las empresas demuestren su liderazgo en temas de logística sostenible, que pongan en valor acciones que ya estaban haciendo o acciones que están emprendiendo ahora y ya que están dispuestas a hacer este esfuerzo y a demostrar su sostenibilidad, bueno, pues que desde ECOC queremos darle visibilidad y bueno, y que hacer partícipes a todas las empresas que quieran sumarse al Linan Green. Y Joan, he ganado tiempo, ¿verdad? Yo creo que he ido rapidísimo. Sí, Natalia, sí, ha sido perfecto, lo has clavado. Por cierto, el obrero creo que se ha puesto a ver el Congreso Logística Sostenible y ha parado, menos mal. De hecho, uy, hay un congreso muy interesante y se ha puesto. Menos mal, yo no lo oía ya. Nada, no se ha notado casi. Bien, lo mismo, tenía algunas preguntas, pero como se nos ha vencido el tiempo y el siguiente ponente está esperando, pero sí que te agradecería pues, que en la medida posible pues, dejes los contactos en el chat y pues, si no es ahora, pues más adelante, que pues bueno, las consultas que puedan haber, pues responderlas de algún modo, ¿no? Y perfecto. Nada, muchísimas gracias porque desde luego nos ha quedado mucho más claro y la verdad es que es un alivio saber que las empresas no están solas. Que al final hay gente ahí fuera trabajando con una predisposición como la vuestra para transmitir ese conocimiento tan importante. Que no hay que inventar la rueda todos los días, sino cogerle el que hace mejor la rueda y copiarlo, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Natalia. Muchas gracias a ti, Joan. Gracias. Que tengas buena tarde.